Hola a todos, todas, todes. Eh, Antes que nada, primero Juan, la verdad que te quiero agradecer y la verdad que felicitarte por haber puesto en marcha este dispositivo, como decías vos, de conversaciones, en un momento muy extraño en el cual estamos todos atravesándonos y en el cual me parece que empezar a activar mecanismos de oportunidad me parece que es como muy pertinente para nuestra época. Ujú. Con lo cual, nada, agradecerte, felicitarte y me parece que es el momento para aprovecharlos para este tipo de intercambios. Gracias. Bueno, dicho esto, eh, quería comentar un poquitito algunas cosas que también estuvimos construyendo y conversando con Juan estos días. Y fue a raíz de que se inscribió mucha gente para este primer llamado a esta conversación, así que decidimos de alguna manera como partir en 2 episodios lo que podíamos llegar a conversar. Entonces, un poco la conversación, o esta pequeña charla que tiene que ver con hoy, empieza hoy y termina el 5 de mayo en una segunda conversación que va a estar todo como basado en su mismo eje y es una conversación casi circular, por así decirlo. Así que, tomando un poco la propuesta de Juan, el plan de hoy es arrancar por lo que nosotros denominamos como la escala microscópica, ¿no? Arrancar por lo que puede ser, digamos, la mínima fracción del habitar, y a partir de eso empezar a expandirnos e irnos hasta la ciudad, ¿no? Y en el medio iremos compartiendo algunas imágenes, algunos proyectos, algunos experimentos en los que estamos, que esperemos que después abra el debate, a la conversación y que por lo menos sirva y contribuya a socializar el conocimiento y algunas experiencias que estamos dando lugar durante estos días tan extraños. Voy a ir compartiendo algunas fotos que fui preparando para hoy, a modo de extracto, si se quiere. Y voy a arrancar primero, antes de lo formal, por contar algo que Juan me decía de cómo Nacho habías vivido estos días. Espero que ahí se vea la pantalla, entiendo que ahí está compartida. Sí. Y lo voy a encarar de una cosa muy chabacana y personal, informal incluso, que tiene que ver cómo me pasó a vivir a mí los primeros días de esta experiencia de COVID, ¿no? Eh, y cómo también en este aspecto uno puede aprovechar también el momento para cambiar la mirada, sensibilizarla y tratar de transformarse por el proceso que estamos viviendo. Así que en este tiempo libre que tuve la primera semana, decidí sacar la carpa, digamos, y limpiarla, así que lo hice en la terraza, esta es la terraza de mi casa, y a partir de armar la carpa, limpiarla y que quedó armada ahí varios días, lo utilicé como excusa para empezar a observar un poco más y detenerme a ver qué era lo que pasaba en este micromundo doméstico que es la terraza de mi casa, y a partir de eso generar como una experiencia personal de registro de algunas cosas, ¿no? Entonces, empezar a mirar de vuelta todo ese mundo plantístico que hay por ahí, empezar a ver qué biodiversidad aparecía, empezar cómo a partir de la cuarentena en Buenos Aires la ciudad se empezó a silenciar, el cielo empezó a cambiar su color y su tonalidad, los aviones se cambiaron por helicópteros, y empezar a escuchar como la ciudad y registrarlas de otro modo. Así que la verdad que algunas de las experiencias que nos forzaron en esta cuarentena, una fue empezar a repensar un poco el hogar y la casa de uno, ¿no? Y cómo un fenómeno que sucedió mucho en Buenos Aires y en Argentina también fue el uso y la resignificación de los espacios exteriores. Acá la medida fue restrictiva, es decir, que nadie podía y tenía prohibido salir de la casa, con lo cual eso implicó de que cada uno se vaya rebuscando y rediseñándose a sí mismo dentro de la casa 24 horas, ¿no? Entonces, así que en Buenos Aires empezó a suceder que el balcón, esta expansión del área de la casa al exterior, que siempre está en un segundo o en un tercer plano, empezó a tener demasiado peso y mucha relevancia. Digo, era un lugar donde los vecinos intercambian información, se manifiestan, donde uno va a tomar un poco de oxígeno, pero en definitiva empezamos a entender de que tanto las terrazas, los patios, los balcones, ya dejaban de ser esta cosa anterior, que era como una especie de rezago o un anexo que nos pide el código urbanístico agregar, sino que empezaban a ser como un dispositivo de oportunidades
un dispositivo que la arquitectura lo podría empezar a tomar, como diría Luciano Enquile, como un sistema de mediadores entre lo atmosférico y lo doméstico. Así que nada, contando un poco y compartiendo con el resto de estas experiencias domésticas, es que voy a arrancar ahora sí con la formalidad como se debe. Contaba Juan un poco sobre quiénes somos nosotros. Yo soy Ignacio, soy parte de uno de los directores de Bulla. Bulla es una oficina que tiene 10 años. Es una oficina de planificación urbana, territorial y diseño del paisaje. Los 3 socios, digamos, fundadores, somos egresados de una carrera que es muy particular, universitaria, que es la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, que se dicta en la universidad pública, con lo cual prácticamente es una carrera gratuita, o no arancelada, y la cual está formada en una génesis académica desde 2 partes. Por un lado, la Facultad de Agronomía, que tiene como todo el anclaje a lo que son las ciencias naturales más duras e históricas, y por otro lado la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, donde vemos, digamos, la mirada urbanística y las técnicas de proyecto, con lo cual van a ver que todo nuestro desarrollo tiene que ver siempre con estas 2 tensiones entre las ciencias y el proyecto, y cómo el ensayo que va haciendo Bulla en el tiempo tiene que ver con diferentes instancias de esas pruebas de acercamiento, ¿no? Entonces, Bulla es una oficina que está conformada en su equipo también por una mixtura de disciplinas. Digo, lo interdisciplinar para nosotros es casi parte de una cuestión genética, con lo cual en la oficina nuestra hay arquitectos y también hay licenciados en paisaje. Y hemos ido en este tiempo construyendo una suerte como de manifiesto, ¿no? Bulla creo que en definitiva es, además de ser una oficina de proyectos, es como una especie de acción de agenda, ¿no? De construcción de agenda. Bulla tiene alguna mirada, y lo dice su nombre, la etimología de la palabra Bulla, que para nosotros significa ruido, transformación, e incluso esto que dirían nuestros amigos uruguayos, hacer visible lo invisible, ¿no? Es que se para desde un lugar de empezar a traer el paisaje de vuelta a la conversación de las mesas políticas, de las mesas de arquitectos, de las mesas de intelectuales que están pensando en la ciudad. Entonces Bulla ha ido en estos 10 años construyendo, además de proyectos en diversas escalas, ha ido construyendo una red también de trabajo con muchos amigos, colegas y compañeros. Muchos en muchos casos son arquitectos, que son amigos en común que tenemos con Juan, entre los cuales decimos que hemos ido como construyendo una suerte de nube expansiva, ¿no? Una especie de nube de conocimiento y de experiencias que vamos compartiendo. Y esto se nos ha ido dando mucho en el caso con estudios como con Monobloc, donde apareció la mirada sobre las infraestructuras urbanas y el espacio público. También con MAPA de Uruguay, estamos teniendo varias experiencias en el territorial. Y también por último les voy a contar una experiencia que tiene que ver con Ir Arquitectura, que también con Juan los conocemos. Así que, dicho esto, paso un poco a desarrollar lo que tiene que ver con una línea de investigación de Bulla, ¿no? Y que van a ver que siempre que hablo de Bulla voy a hablar de otro dispositivo asociado que se llama Escape. Escape viene a ser como una organización paralela que investiga, que difunde, y que en definitiva está pensando de qué manera a escala territorial el paisaje es repensado, ¿no? Y también piensa las mesas de trabajo. Es una cuestión que siempre nos interesa mucho, es como diseñar las mesas de cómo uno trabaja, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son las disciplinas? El sistema, digamos, de cómo uno construye los proyectos. Entonces van a ver que toda esta investigación que les voy a contar hoy, que tiene que ver con cierta investigación doméstica, va a estar siempre atravesado con algunos temas de Escape, con algunos capítulos vinculados a Escape, y con otras investigaciones que después han derivado en proyectos. Entonces, lo primero que quería compartir un poco es empezar a hablar de lo micro, ¿no? De cuál es la escala, o la menor porción que a veces nosotros llamamos en ecología de naturaleza posible, ¿no? Y esto uno lo puede a veces vivenciar, como recién mostraba la imagen, en la terraza de mi casa, de alguna forma, y si uno lo va llevando a otros niveles, va ampliando el ecosistema. Pero en definitiva, los ecólogos llaman stand a la medida de uno por uno, que es como la forma en que ellos tienen de medir cómo la naturaleza se va desarrollando en el territorio. Entonces empezamos en 2012 una investigación que junto con Martín Uberman, que en ese momento desarrollaba la galería de diseño Monoambiente, se llamó Baldío. Baldío para nosotros son los terrenos que están en estado de abandono, y en los cuales crece todo tipo de hierbas y de vegetación casi sin control y sin manejo, ¿no?
Entonces, a partir de esta investigación que iniciamos en 2012, empezamos a indagarnos y a preguntarnos de qué se trataba, qué era un terreno baldío, qué era desde la ecología un terreno baldío, qué significaba este pedazo de tierra que había sido en un momento alterado por completo, que eso se denomina disturbio en ecología, y cómo al medida del poco tiempo empieza a crecer una vegetación espontánea, una vegetación que prácticamente está adaptada al clima del lugar, que muchas veces empieza a estar en interacción con la fauna también que lo va a visitar. Entonces los baldíos entendíamos que empezaban a funcionar como lugares de nidificación de aves, de mejoramiento de la tierra, y entonces nos parecía que ahí había como una beta para empezar a investigar una especie de nuevo material que era el terreno baldío, es decir, la vegetación espontánea urbana que crecía en la ciudad y que estaba compuesta en un mix, en un blend de vegetación, digamos, botánica, que podría ser exótica, espontánea y nativa, originaria, ¿no? En esta cosa de que los ecosistemas se tienden a regenerar. Entonces, baldío aparece como una investigación, y ahora voy a empezar a ir compartiendo algunas de las fotos, con estos terrenos abandonados que aparecían en Buenos Aires. Entonces fuimos tomando muestras, las fuimos clasificando, las fuimos entendiendo su origen botánico, en qué época la habían aparecido y qué propiedades tenían, tanto comestibles como medicinales, ¿no? Así que así aparece baldío, se exhibe en una galería, y tiempo después aparece lo que fue el parque del centro de exposiciones, ¿no? Dentro de esos, el parque es un concurso que realizamos, un concurso público realizado junto con Edgardo Minón, para un centro de exposiciones en donde por arriba se le iba a desarrollar todo un parque público de modo artificial. Entonces, parte del planteo nuestro, por un lado, digamos, desde el Hardscape era conectar y constituir esta pieza como un hub urbano y conectar el resto de los parques, y en términos, digamos, de lo que tiene que ver con la ecología, era construir un nuevo parche ecológico en la ciudad, es decir, un lugar que por sus características botánicas de constitución o de programación botánica, como nos gusta llamarlo a nosotros, eso iba a conferir propiedades para que vuelvan y se acerque mucha de la biodiversidad que está en torno a la urbe, que está latente, y encuentra en este lugar un nicho o un lugar donde alimentarse, desarrollarse, polinizar. Entonces el Parque del Centro de Exposiciones aparece, irrumpe en la escena también en 2013, como un nuevo imaginario de un paisaje para Buenos Aires totalmente desconocido, que tenía que ver con volver a traer a la superficie lo que era, digamos, la vegetación originaria del lugar. Pero ya no de manera como estaba originalmente, sino reprogramada bajo un modo artificial, pero con funciones biológicas. Y es así que ese paso de introducir el parque público con estas propiedades es que poco tiempo después, y junto con el Estudio de Arquitectura BAM y con Mechi Moles, es que proyectamos la Casa Memo. Mejor dicho, nosotros pensando en los exteriores de la Casa Memo, que de vuelta era un proyecto que tenía toda la superficie de su pisada iba a ser cultivada, sembrada. Y lo que tiene de interesante de Memo, además de su dotación de botánica originaria, es que toda la vegetación esta fue producida en el lapsus en que la obra se iba construyendo. Es decir, la dueña de casa, Mercedes, que fue capacitándose en el proceso de diseño, fue reproduciendo y trayendo del campo, de costados de rutas, o incluso de algunos terrenos baldíos, especies y semillas para luego reprogramar y configurar esto, que es una suerte de pradera artificial con funciones ecológicas, ¿no? Además, en Casa Memo van a ver que también hay un sistema de humedales, de microhumedales urbanos, lo cual también parte del agua estaba concebida como dentro de un sistema. Y nos interesa también la idea de sistema cuando pensamos en los proyectos, y les muestro esta imagen que es una ilustración botánica de una gramínea, que es un pasto que crece en la provincia de Buenos Aires, que nuestro querido profesor, el ecólogo Rolando León, nos llevaba a caminar los campos de la Pampa, y empezar a entender cómo leer ese territorio, ya no desde lo visual, desde la percepción prejuiciosa, sino ya desde el entendimiento y la razón. Es decir, combinaba la exploración con cierto conocimiento denominado landscape, que es el conocimiento intelectual que tenemos sobre determinado paisaje, para detectar ciertos dispositivos como esta planta que nos relatan qué es lo que está pasando con el paisaje. Puntualmente, en el caso de Disticlis, lo que nos determina es que a partir de esa aparición de esa especie indicadora en el territorio, el territorio empieza
a bajar y empieza a aumentar el nivel de humedad en el suelo, lo cual nos informa que probablemente allí ocurra algún tipo de laguna temporal, permanente, o simplemente mayor humedad en el suelo. Esto lo decimos porque también de la Casa Memo nos empezamos a vincular con otros accidentes que tenemos en el Río de la Plata, y este tiene que ver con la barranca, ¿no? Buenos Aires, para quienes son de otros lugares de Sudamérica, está montada básicamente sobre 3 ecosistemas, sobre 3 unidades de paisaje, por así decirlo. Lo que es la Pampa, y una pampa que es una especie de desierto de pasturas ondulada, se encuentra con lo que tiene que ver con los bajos ribereños, con el delta y con el Río de la Plata, y el lugar donde se encuentra es que aparece una barranca y un desnivel que se denomina el Talar. En una parte el talar se da en forma de barranca y en otra parte se da en forma de albúfera, que es una barranca extendida en el tiempo. Pero en definitiva, estamos hablando de que la Ciudad de Buenos Aires, su programación ecológica originaria estaba compuesta por estos 3 ecosistemas. Con lo cual, todo nuestro ensayo, y en este caso de Anima puntualmente, que está hecho sobre la barranca, es de ya no, digamos, destruir la ciudad y pretender volver a como era originalmente, sino tener una mirada hacia adelante de cómo podemos de vuelta volver a reconfigurar esta naturaleza sobre la ciudad de manera artificial, pero con funciones ecológicas y biológicas, ¿no? Tal es así que el proyecto que les quería contar a continuación, si bien estos fueron todos ensayos y experiencias que hemos hecho en el estudio, y la mayoría están construidas, como han visto, y así como les conté Escape, y también hablamos un poco recién de Bulla, aparece una nueva área, aparece un nuevo capítulo después de los 10 años de Bulla, que tiene que ver con este proyecto denominado Común. Común es un proyecto básicamente, y para decirlo simple, es un cohousing colaborativo, autogestionado, en el cual 4 familias se juntan y de manera independiente empiezan a gestionar una nueva forma de vivir en la ciudad. Esta nueva forma de vivir está condicionada primero por un grupo social, que es el que va a vivir ahí, lo que nosotros llamamos la comunidad o los comuneros, y en una segunda instancia, un equipo y una mesa de trabajo está conformada desde nuestra área, que es el diseño, por 3 patas fuertes. Hay un área social, donde se trabaja, digamos, con toda la comunidad que va a vivir allí, diseñando cómo van a ser los modos de habitar en estos espacios, cómo va a ser eso previo al proyecto. Y en segunda instancia, el proyecto de arquitectura, que en este caso lo estamos haciendo con IR Arquitectura, y el proyecto de paisaje que lo está desarrollando Bulla. Ya de alguna manera empezar a pensar que hoy los proyectos en la ciudad ya no pueden ser concebidos desde la mirada unidisciplinar, sino que hoy son proyectos integrados, ¿no? Y en este sentido es un cohousing, por así decirlo, porque es un sistema de un edificio para 4 familias donde la misma superficie privada se duplica en áreas comunes, en donde todas las áreas comunes tienen todas una componente ambiental y funcionan casi como un dispositivo, como una máquina social, una máquina también ambiental, una máquina arquitectónica, como diría la modernidad, donde toda su pisada es verde, donde hay áreas de suelo absorbente, con algunas partes de estos ecotopos de Buenos Aires que hablábamos, incluso con árboles, donde en otros niveles, de vuelta, las expansiones privadas funcionan como mediadores ambientales, bajando y aclimatando los lugares, convirtiendo una nueva atmósfera urbana, y por último, lo que tiene que ver con los paisajes aéreos, que tienen que ver con esta reprogramación de la pampa en altura, en una idea de techos verdes. Entonces, el proyecto de la comunidad, que es un proyecto pensado, y ahora les voy a ir mostrando un corte, tiene que ver también con otra experiencia que estamos desarrollando con Arquitectura, que tiene que ver con los nuevos ensayos sobre cómo podría ser el código futuro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En esa línea lo que estamos pretendiendo, por un lado, es poder lograr poner los mayores inputs ambientales al nuevo código de edificación. Y cuando hablamos de inputs ambientales, hablamos de volver a definir lo que acá se conoce como el viejo pulmón de manzana, que es un área libre dentro de la manzana, que se deja destinada en teoría a un interés público. Entonces, cómo esos viejos pulmones de manzanas de pronto empiezan a ser parte de un ecosistema, y ese ecosistema mejora todas las variables, las variables ambientales, tanto del aire como de la biodiversidad, y empieza a generar un ecosistema en red.
el tema del agua, de cómo el edificio empieza a hacerse cargo tanto del agua de lluvia como de las aguas grises, y no carga las infraestructuras de la ciudad. Cómo es un edificio que también, y lo traigo a colación del virus, permite tener áreas comunes donde yo puedo bajar e ir a trabajar dentro de mi propia casa, o tener un área y poder cocinar en un comedor, o trabajar en un taller. Digo, de pronto este ensayo urbano, arquitectónico, paisajístico, social, por llamarlo de alguna forma extraña, empieza a cobrar mucho sentido en este contexto de COVID. Desde lo social, que es una de las ejes que vamos a estar trabajando este año. Este año Escape va a estar desarrollando el territorio social, y para quienes interesen, síganos y iremos compartiendo un poco más sobre la agenda del Escape este año. Y la otra arista que nos parece que es lo ambiental. Digo, si algo nos deja un poco la pandemia, creo también como parte de la reflexión, es empezar a repensarnos desde esas dos aristas, ¿no? Y otra arista que aparece, y aparece muy latente, asociado a este proyecto que es común, a esta comunidad urbana, es que los empezamos a pensar de una manera holística. Quiere decir que es una manera integrada, digo, es una visión mucho más amplia, que empieza a tomar como otras dimensiones, tanto en el tiempo como en la escalaridad. Entonces, el proyecto arranca desde una propuesta, que es un dispositivo, es un sistema, o mejor dicho, se va a convertir en un sistema que tiene que ver con, traer de vuelta la investigación que les contaba al principio sobre el baldío, para aprovechar la tierra antes de que salga el permiso de construcción. Es decir, acá en Buenos Aires generalmente de 6 meses a un año, la tierra de los lotes previo a la construcción están básicamente en estado de abandono o de baldío, a veces con mucha basura. Entonces, la propuesta tiene que ver con empezar a utilizar ese lugar como un lugar de investigación, de biodiversidad espontánea para la ciudad, y así de alguna manera poder semillar lo que contábamos en Memo, y eso luego después llevarlo al edificio, a las cubiertas del edificio, una vegetación básicamente que es sostenible por sí misma porque no requiere energía, digo, una vegetación que la voy a comprar a un vivero. Utilizar este espacio como un lugar social también, probablemente hagamos charlas y encuentros allí, haciendo algunos experimentos también que tienen que ver con los cortes del baldío. Y por último también, y este es un eje muy importante, que el Escape lo viene trabajando hace ya 2 años, que es justamente el territorio productivo, que es la imagen que ven a la derecha. ¿Por qué Escape vuelve todo el tiempo a resignificar lo que hace Bulla y a traer temas de agenda de vuelta a colación? Porque nos parece que en este momento, al menos en Buenos Aires, sucede que además de estar todos encerrados en sus casas, la movilidad es un elemento clave, y la alimentación más aún. De pronto casi todo el presupuesto familiar de uno, en su gran mayoría, está destinado a alimentarse. Y cuando nos alimentamos entendemos que eso es parte también de la salud, digo, como recién hablamos de la biodiversidad. Entonces, empezar a pensar que estos terrenos baldíos, mientras tanto, pueden ser pensados como unas células productivas, productora de alimentos, y a la vez generar también este episodio de que es que podés durante un año generar un intercambio de manera local con los vecinos, y así generar un nuevo lazo también para esta nueva comunidad que va a venir. Así que bueno, dicho esto, y habiendo repasado un poco toda esta pantalla, empezado desde el baldío y terminado en el baldío comunitario, nada, les agradezco a todos, y Juan... Se te cortó el micrófono, Nacho. Ok. Muchas gracias, la verdad que muy interesante por temas para querer escuchar a todos. Me gustaría abrir el debate. Alguien que quiera opinar, que quiera conversarnos de algo, estamos abiertos. Que creo que lo más importante es esto, ¿no? Este espacio de poder cuestionarnos. Así que el que quiera preguntar, levanta la mano con 15 participantes y yo le daré la palabra. ¿Alguien que quiera hablar? Mateo, creo, no. ¿Alguien? Bueno, hasta que se animen, Nacho, ¿cómo crees que va a cambiar ahora en adelante nuestra mirada como
no solamente como a veces un arquitecto que ve solamente el objeto y el proyecto. ¿Cómo crees que deberíamos vincularnos más como arquitectos en el tema del paisaje? ¿Qué recomendación nos das? ¿Qué invitación nos das? ¿Qué crees que nos hace falta entender para esto? Mira, hay una de las hipótesis, hoy justamente leía un texto que incluso, no sé Juan si se puede compartir luego, pero que se llama La Fiebre. Mm, Es la segunda parte a un compendio, digamos, de escritos y de textos. El anterior se llamó Sopa de Wuhan, y justo hoy leía, perdón, un texto de Maristela Svampa, que hablaba sobre cuánto había o no incidido la cuestión ambiental en la agenda de esta pandemia o de esta guerra, como depende en qué país, cómo la llamen. Y la verdad que decía que el tema del miedo y de la guerra se había comido de alguna forma en la escena global el problema ambiental, que es la raíz de esto. Entonces, de alguna forma, a nosotros nos parecía también interesante seguir reforzando la idea de que, no la idea, sino como la línea de pensamiento de que habla de que gran parte de lo que estamos padeciendo hoy tiene que ver por la antropización, que es, digamos, la acción de las personas durante el tiempo sobre un sitio natural específico, y empezar a entender de qué manera nosotros hemos ido antropizando la naturaleza, ¿no? Las dinámicas ecológicas de ese paisaje. Entonces, yo creo que la primera reflexión tiene que ver con eso, con entender, y en Buenos Aires sucede mucho, ¿no? Que uno cree que la ciudad está montada sobre un tapiz artificial, cuando por debajo de ello están funcionando toda una fisiografía, una topografía, un sistema hídrico que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la atmósfera del suelo, claro. como así también en la otra parte de la biosfera que tiene que ver con la atmósfera, que es digamos, la biosfera aérea. Entonces creo que lo primero es empezar a entender, la arquitectura montada sobre estos ecosistemas, digo, de alguna forma, ¿no? Empezar a entender dónde estamos ubicados, dónde estamos operando, trabajando con esa arquitectura. Y hoy ya hay cuestiones que no podemos, ya no podemos mencionarlas más, ¿no? Hay algo que a nosotros, como con el tema del paisaje, que nos cambió mucho, ¿no? Y el otro día lo charlábamos. No sé si alguien habrá visto estos días el documental que estaba liberado de Dieter Rams, el diseñador de Braun, que es un arquitecto alemán que trabajó en Braun, diseñó toda la línea de Braun desde los 60 hasta casi el 2000. Y él decía cómo en estos momentos que él detestaba la idea del embellecimiento, ¿no? Que siempre la idea de embellecer lo natural le parecía como una cosa como muy extraña. Y que en estos momentos, y hoy más que nunca, de COVID, lo pienso, digo, tenemos que ir claramente en la búsqueda de lo importante y lo esencial. Entonces, pienso también, y esto muy ligado al oficio de la arquitectura, que cuando pensemos en paisaje, cuando pensemos en un techo verde, en un balcón, en todas las unidades o células de porosidad que nos podamos imaginar, que no lo vean desde un aspecto ingenuo, pictórico y esto embellecimiento, como diría Rams, sino veámoslo como una especie de dispositivo que hoy nos puede mejorar, casi como parezco un higienista, digo, pero que hoy nos puede mejorar las variables ambientales, de salud, y producirnos básicamente una nueva experiencia con el exterior. Digo, si alguno tiene algún área exterior en la casa en estos días, puede llegar a ver un montón en casa de mariposas nuevas o de pájaros que vienen que antes quizás o no los veía, no los observaba o no venían. Con lo cual me parece, Juan, que es eso, entender a la arquitectura quizás menos objetual, asumiendo de Sí, que yo creo que la modernidad ya fue, digo, y empezando a entender a la arquitectura como dentro de un sistema, digo, ya no como con una hegemonía del siglo XX, sino hoy la arquitectura siendo un satélite más dentro de un sistema. claro. Y también creo yo que es importante sacarnos de la cabeza que el paisaje es el resultado, o es aquel elemento que va al último, sino entender que esto es una disciplina paralela a la de nosotros. Entonces también es de invitar a que volvamos a mirar esto y reflexionar sobre qué estamos proyectando. De hecho, nosotros, en mi caso personal, a veces nos encerramos mucho tanto en la pieza como tal y no vemos todo esto que nos contaste. Por ejemplo, veo preguntas como de Lu Medina que habla de la idea del baldío. Yo también te dije, Nacho, lo del baldío es espectacular. A mí me gustaría que esté pasando en mi país también eso, y no veo que se acciona. Así que, nada, son temas que a mí me interesan, así que alguien que quiera participar,
Está, a Yo ver, quería hacer una, está Damián. Dale, Damián. ¿De dónde eres? quería hacer una de Argentina, Dale. de Paraná, Entre Ríos, Paraná. Uy, dale. Por ahí, bueno, esto que decía Nacho, me remite a pensar que por ahí cuando pensamos decir, bueno, a un modo de distracción, entender a la naturaleza como decir, bueno, acudir a la naturaleza como un modo de desconectarnos y por qué no pensarlo al revés, ¿no? Entender a la naturaleza como una parte que sea lo cotidiano, digamos, de todos los días. Bueno, ese sería un comentario que quería hacer al respecto. Genial. Eh, Nacho, tenemos una pregunta de Luz Sampaoli. Dice Sí. si podrías ampliar un poco más sobre las propuestas y prioridades verdes sobre el nuevo código. Me imagino que es el Código de Buenos Aires. Ah, ok. Eh, Ahora, si quieren, volvemos también a lo de lo cotidiano. A mí me parece Sí, como... me parece bueno lo que dijo Damián también. Sí, me parece totalmente. Y además se lo puede pensar desde muchos aspectos. Digo, desde el proyecto es muy fácil de detectar en muchas áreas. Digo, lo que decías vos, Juan, no va al final, no va Sí, al final del presupuesto tampoco cuando uno piensa un proyecto. Digo, no es del el árbol. paisaje, exacto, digo, estamos trabajando, hoy no nos podemos dar el lujo de pensar la naturaleza como un agregado, como un amenity. Hoy ya es parte de una necesidad. Entonces creo que esto está bueno, lo de generarle el espacio, tanto en el proyecto como en la vida diaria, a esto. Digo, por ahí muchos de nuestros abuelos que trabajaban en el campo, trabajaban 5 horas y estaban 4 horas en algún terreno o algún sitio cosechando lo que luego iban a comer. Entonces digo, por ahí quizás la arquitectura puede disparar a proponer estas nuevas, a repensar un poco, ¿no? Las amenidades, los espacios, digo, esto del compartir me parece interesante en el sentido de que entendemos de que si nos juntamos, juntamos energías y puede ser mejor juntos que separados. La economía de recursos me parece un tema clave, que los edificios o las arquitecturas empiecen a ser autónomas, digo, que tengan su propia autonomía desde la economía, desde la social. Pero voy a ampliar un poco a lo del código, que me parece que está un poco linkeado con todo lo que venimos hablando. En principio, digo, tiene que ver con unas reflexiones, no es que estemos nosotros directamente haciéndolo, sino que estamos aprovechando el proyecto de común como generando un prototipo autobancado, como decimos nosotros, bastante roots o de base, para ensayar cómo podría ser un imaginario de una Buenos Aires dentro de 5 o 10 años, ¿no? Cómo la podríamos mejorar desde la forma en que se concibe con los equipos de trabajo, hasta desde una mirada muy comprometida con los temas globales de agenda, ¿no? Digo, la cuestión de género y todo lo que tiene que ver con las luchas ambientales, están todas metidas dentro de ese paquete de edificios. Pero en definitiva, los temas que estábamos trabajando, yo algunos mencioné, hay uno que tiene que ver con el código, con repensar el centro libre de Manzana, en donde nosotros, digo, los pensamos en los proyectos que trabajan sobre el tejido, sobre los lotes, pero me parece interesante empezar a pensar en unos jardines comunitarios, jardines que son ecológicamente activos, es decir, que son parches. Un parche significa que cuando yo implanto un ecosistema en un lugar determinado adecuado, que está vinculado con una cota de la ciudad determinada, porque es como que volvemos a traer el ecosistema que estaba por debajo, lo volvemos a conectar a la red. Eso empieza a funcionar en red con otros parches. Entonces, de pronto empieza a generar una atmósfera sonora de pájaros que antes nunca habían estado, de pronto empieza a absorber agua de una manera determinada, o a producir oxígeno, o a absorber dióxido de carbono. Digo, otro tema son las plantas bajas, ¿no? Y esto en la comunidad aparece bastante, cómo las plantas bajas de los edificios de pronto pueden ser también como, además de tener la mayor cantidad de suelo absorbente para que el agua infiltre y percole en el suelo, pueda de vuelta viajar a las napas o a los ríos subterráneos. Cómo el edificio también puede trabajar entre lo público y lo privado, o lo semipúblico y lo privado, que se pueda abrir en determinados momentos. Digo, la comunidad tiene áreas que son en lugares que puede entrar la gente de afuera. Digo, donde está el lugar de trabajo, yo puedo alquilar un espacio para mi oficina y entrar al edificio en un sector y trabajar allí y tener una comida o un taller comunitario. El otro tema que aparece también son el tema de los techos verdes. Estamos intentando como impulsar de vuelta que Buenos Aires tome
el tema de las cubiertas vegetadas, otra vez de vuelta, con una mirada ecosistémica que empieza a mejorar todas las variables y genera un microparche artificial allí. Lo volvemos a traer. También el tema de las fachadas y las envolventes de los edificios, como antes les contaba, y esta palabra que usa Lucho como de interfase, o mejor dicho, de mediador, entre las atmósferas, me parece que de vuelta son temas que hay que pensar para el código. Y por último, las energías, que también es un tema que siempre está de vuelta puesto aquí. Digo, desde que el edificio sea responsive en términos del agua, que se haga cargo de su agua, hasta que el edificio pueda tener un sistema de biodigestores o de tratamientos de aguas a través de ponds de filtración y demás temas. Digo, pero en definitiva, los edificios empiezan a ser como aparatos que están vivos con gente que son las que lo sostienen en la comunidad, y vivos desde estas funciones que van mejorando. En definitiva, es un ganar-ganar en un punto. Sí, está buenísimo. ¿Alguien más que quiera compartir algo, preguntar? Eso por ahora es lo que puedo compartir dentro del imaginario del código. Pero eso está en proceso, Contestando a eso, pero todavía. vuelve a la... Perdón. ¿Está en proceso lo del código? ¿Cómo está eso? No, lo del código son una serie de charlas que estamos teniendo, en este caso puntual, con Luciano Intile de IR Arquitectura, también estamos haciendo unas charlas con BAG, y con Javo Grotner. Digo, se armó como un grupo, como una especie de célula de trabajo y de reflexión, donde estamos pensando a ver de qué manera podemos proponer nuevas variables. Pero en líneas generales, como síntesis, estamos tratando de reconfigurar la ciudad de manera transversal con todas las variables ambientales que hoy le podamos poner a la ciudad. Perfecto. Creo que Lucas, ¿querías decir algo? Lucas. Tu micrófono está apagado. Acá está. Ahí está. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Hola. Bueno, Nacho, felicitaciones por el laburo primero. Está buenísima la reflexión sobre lo que viene. Lo veo un poco utópico quizás, o por ahí, sí, para un lugar donde todavía está todo muy virgen. Creo que la ciudad de Buenos Aires, sobre todo lo que es el centro, está recontra denso, y por ahí muchas de esas ideas costaría llevarlas a cabo. No sé si tienen alguna reflexión pensando en esos espacios, básicamente, en esos lugares donde ya la construcción o la densidad es tan grande que por ahí lograr muchas de esas ideas que están llevando, que ojalá se den, lo veo como más complicado. Quizás sí lo de las cubiertas verdes, lo de las fachadas como este dispositivo que rompa o que conecte de otra manera el exterior con el interior, estaría bueno como ver de qué manera se puede implementar sobre edificios existentes. Lo del pulmón lo veo bastante complicado, pero no sé si tiene una reflexión para esos lugares en particular. Está apagado tu micrófono, Nacho. Perdón, no, lo que decía es que me parece súper pertinente la pregunta. Voy a tratar de contestarla. Si bien nosotros no somos arquitectos, para nosotros el tema de repensar el código urbanístico siempre nos hemos ido aproximando desde el urbanismo. Pero no somos expertos, menos somos expertos en lo que tiene que ver con el código de edificación. Pero me parece muy pertinente la pregunta porque, digo, son parte de los temas que hoy estamos pensando, ¿no? Como si uno se imagina las zonas más densas de la ciudad de Buenos Aires, como puede ser Retiro, Recoleta, Barrio Norte, Belgrano, Caballito, es cierto eso. Ahí es mucho más, digamos, las endijas para poder meter esta cuña es mucho más complejo, es más limitado en esos sitios. La verdad que es cierto. Y tampoco tenemos una visión de pensar en destruir. Pero a medida que nos vamos alejando, también hay como otros territorios. Digo, no estamos hablando de zonificación todavía no llegamos a esa parte, sino que estamos como pensando en la genérica. Sí hay en otros lugares de la ciudad que se aparecen como oportunidad. El proyecto que les conté de la comunidad, que está en curso, digo, existe, y cuando termine la cuarentena esperamos con Escape lanzar todo el plan de este año del baldío, así que los mantendremos informados con eso. Como es una zona de densidad media, que es una parte del código, en esos lugares aparecen como oportunidades, ¿no? Pero sí, es cierto que la ciudad está muy consolidada.
Después, como mecanismos ambientales, la ciudad tiene muchos, digo, y uno puede pensar de distintas escalas, ¿no? A veces estar conectados al sistema, por ejemplo, en algún barrio que en Buenos Aires tenemos mucho la problemática de las inundaciones como tema, básicamente porque la ciudad no reconoce los desniveles y los arroyos están todos entubados, menos uno que está contaminado. Entonces, eso genera muchos problemas digamos, de colapso infraestructural en la ciudad. Es por un fenómeno básicamente por haber, digamos, cambiado la función ecológica de un río, arroyo, convertida a una figura cristalizada de hace 60 años, una cosa así. Entonces, creo que si de alguna forma los edificios, digo, por ahí en una menor escala, pueden esto de hacerse cargo del sistema de aguas y no hacer colapsar los sistemas de infiltración cloacales o pluviales de la ciudad, creo que es otra medida que los edificios pueden empezar a contribuir o de alguna forma hacerse responsables de sus temas. Lo mismo nos pasa, traigo el tema de las cuencas porque pasa de una manera muy similar, digo, y esto voy a espacio público ahora. Cuando con Monobloc y Polo Jaimes proponíamos abrir un arroyo entubado en la ciudad de Buenos Aires, lo hacíamos en un terreno de un club que era un lugar prácticamente abierto, no había nada. Y era un lugar de un arroyo, que es el arroyo White, en el barrio de Núñez, que era muy pequeña la cuenca. Entonces era un lugar que permitía hacer un ensayo de una infraestructura pluvial y un ecosistema con una tecnología de parque público. No fue así, digo, quedó, digamos, en la discusión de ese proyecto, pero cuando uno piensa la cuenca arriba de uno de los ríos de la ciudad, uno podría pensar de que la ciudad puede ir como haciendo ciertos puntos o pequeñas reflexiones sobre temas que están por debajo. Digo, a veces nos pasa en Buenos Aires de que luego de que pasa una lluvia, hay algún alcantarillado que de pronto voló por el aire y tenemos una especie de instalación efímera, espontánea, de una catarata de agua, ¿no? Y digo, con esa belleza me parece que, digo, en algunos lugares intentaremos poder meter la endija de la cuestión ambiental en el código y en otros casos no. Y para cerrar, hay un tema importante de cómo estamos pensando el código, que también aplica a las zonas más densas, que tiene que ver con la construcción de los subsuelos, ¿no? Uno siempre cree, o se supone en la ciudad, que ir para abajo implica como un terreno infinito, ¿no? Como que uno, el suelo, se da cuenta cuando hace los estudios de suelo antes de hacer la obra, pero nosotros pretendemos hacer algún tipo de reflexión un poco más profunda y entenderlo al suelo como un ecosistema también en sí mismo, digo. La biosfera, digo, tiene que ver con la parte visible, quizás, la parte viva, pero el suelo también es parte de un organismo que está conectado a otros casos. Digo. Entonces, cuando Buenos Aires inunda, tiene que ver con esta lectura de poder entender la topografía en superficie, la edafología en su composición química y física, y por último la geología para entender cómo es que ese ecosistema funcionaba originalmente. Entonces, la construcción de los subsuelos, eliminando como la posibilidad de infiltración de parte del agua de lluvia, es un tema como a pensarlo. Y también la injerencia en Buenos Aires hay edificios que tienen 5 niveles de subsuelos para abajo, y muchas veces esos 5 niveles de subsuelos están al lado de una cuenca, de lo que fue un río, pero que hoy es un arroyo entubado. Pero hay que entender de que las aguas subsuperficiales del suelo, no las que vemos, sino las que van por las capas subsuperficiales, siguen teniendo vectores de confluencia hacia los puntos bajos originarios. Entonces, muchas veces, esto lo contaba Antonio Brailovsky en un escape, cuando pinchamos la ciudad hincándole los estacionamientos, lo que estamos haciendo es interrumpiendo vectores de flujo de agua subterránea. Súper bien. Creo que tenemos como 3 minutos o 4. Hay un comentario de Sol Caribe, me imagino que es de Argentina también, que habla que dice otros espacios en los edificios viejos, como los patios de aire y luz y algunos que no tienen luz. ¿Cómo lo ves, Nacho? Yo te cuento esto porque a mí me tocó vivir en microcentro de un lugar donde no entraba la luz y no sabía qué hora era. Así que, ¿qué se puede hacer en estos espacios obsoletos? Que creo que es lo que entiendo de Sol, que trata de decir. Esos espacios no nuevos, sino lo que encontramos en estos edificios. ¿Ustedes están actuando sobre eso? ¿Tienen pensado algo? ¿Lo han mirado? La pregunta de Sol va sobre los espacios que quedan como patios y pasillos. Sí, creo que sí, y sobre edificios antiguos. Más que nada, un poquito le entiendo eso. Bueno, voy a contestar más desde lo personal, me parece ahora. Sí, tranquilo.
varios temas, me parece, como para pensar y charlar. Primero, estas casas largas que conocemos en Buenos Aires, ¿no? Que acá le dicen casa chorizo o tipo PH, que es un pasillo con un sistema de patios en sucesión hacia el final. Es importada a Buenos Aires como la mitad de la casa romana, ¿no? O sea, como el lote aquí tiene la mitad de lo que tenía en Europa, está cortada por la mitad y es casi como un medio acceso y medios patios de lo que es la casa original romana. Una casa romana que, digo, es traída a Buenos Aires por inmigración italiana, con conocimiento técnico de las técnicas y de la materialidad, digamos, mediterránea, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando ingresa toda esa técnica de construcción en Buenos Aires de casas hechas por italianos, había como una falta, primero, de registro de los niveles de asoleamiento. Digo, me acuerdo que los primeros italianos que venían con manuales, entonces muchas de las primeras casas estaban mal orientadas porque ellos entendían de que la ubicación del norte estaba hacia el sur, entonces, el sol. Entonces, ese fue uno de los primeros problemas, que es que empezaron a tener problemas de asoleamiento de las casas por una mal traducción de latitudes. El segundo tema que tienen por ahí las casas chorizos es el tema de la construcción en ladrillo, ¿no? El ladrillo como una tecnología esponja, seca, puesta en un ecosistema porteño de Buenos Aires, básicamente que es un territorio líquido. La composición de nuestros suelos en términos edáficos es muy arcillosa, con lo cual retiene mucha humedad. Entonces, ponerle una esponja a un suelo muy húmedo era inevitable que todas las casas antiguas de Buenos Aires van a tener problemas de humedad en los cimientos, ¿no? De vuelta. Aparece el territorio y el agua subsuperficial metida en nuestras vidas. Pero lo que es interesante para mí es salir a colonizar los techos, que fue un tema que en Buenos Aires estuvo muy postergado en el tiempo. Digo, Buenos Aires, si uno lo ve de manera aérea, está llena de azoteas planas, azoteas que en realidad pueden haber sido muchos proyectos de crecimiento de la familia futuro y que se han visto truncados por alguna crisis económica. Pero en definitiva, Buenos Aires tiene una posibilidad de un paisaje aéreo increíble. Poder colonizar las terrazas, con poca, incluso si quieren meterle naturaleza, con poco profundidad de sustratos, y dejándolo ser, Buenos Aires permite una frecuencia de precipitaciones y de estaciones que permite que prácticamente uno en un pedazo de tierra crezca enseguida y empiece a ver en vivo todas las etapas sucesionales de un paisaje, cómo un paisaje urbano se empieza a regenerar. Yo también creo que es importante lo que acabas de decir, pero más que nada por entender también desde dónde vienes de tu ciudad. En nuestro caso, por ejemplo, yo vengo de una ciudad que tiene montañas, donde la terraza no es importante. Claro. Viene un argentino acá y dice, ¿por qué no ocupamos las terrazas? Entonces, yo también me pregunto lo mismo. Entonces, también debe ser con esa preconfiguración que tenemos, ¿no? Vemos un paisaje lejano y creemos que eso es suficiente. Exacto, pero eso, Juan, que decís está muy bueno, y más en estos tiempos de estar mucho en la casa, ¿no? Que uno va como testeando de manera real cuánto usa los espacios y cuán esenciales son, ¿no? Volvemos a lo doméstico. Sí. En Buenos Aires la terraza, digo, tiene algunas condicionantes básicas que tienen que ver con resguardarte del asoleamiento. Y después puede ser un techo marrón, como se llama, ¿no? Digo, podría ser una cubierta donde uno dispone un sustrato y vuelve a los 4 meses y tiene una pradera hecha sin ningún tipo de esfuerzo y input energético de las personas. Claro. Fantástico. La importancia también de lo que dijiste del suelo, ¿no? El tema del material con el tema del suelo, ¿no? La importancia de conocer antes de... Así que es una buena reflexión. Exacto. Sí, sí. En el caso... No, lo decía porque hay estudiantes míos aquí, así que para que tengan en cuenta eso. Así que... Sí, es clave, Juan. Eso que decís del suelo y trayéndolo digo, cuento la experiencia de Buenos Aires o quizás de Montevideo, porque solemos colaborar tanto con MAPA, Fábrica de Paisaje, como con la Universidad de la República bastante seguido. En ambos hemos hecho varios esquicios y ensayos de reconocimiento topográfico, ¿no? Como si uno pudiese mapear y repensar la ciudad a partir de la topografía. En Buenos Aires, esta condición tan simple, que es la fisiografía, o sea, la forma que tiene la Tierra,
determina de que hay barrios que son bajos, que están en unos valles, y barrios que son altos, y las condiciones climáticas de uno y otro son totalmente distintas, ¿no? Unos tienen problemas de humedad, se inundan, y son lugares que hacen por ahí más calor y son más húmedos, y otros son más secos y ventosos. Entonces, ¿cómo uno podría pensar, vuelvo al código, la ciudad desde otras, digamos, desde otras miradas, ¿no? Y dejarnos penetrar. Me parece que hoy es un momento de que tenemos que dejarnos cambiar, dejarnos transformar, todo. Digo, nosotros cuando trabajamos, cuando charlamos, cuando conversamos con alguien, es un momento para ir al más allá. Qué genial. Para ir terminando, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Alguien? Sí, Claro. hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucila, estoy Hola. hablando desde Londres. Quisiera Vale. agregar un poco más Sí. esto de la mano de la discusión, de la densidad de algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires y cómo quizás en las zonas céntricas es más complicado, ¿no? de incorporar más espacios verdes y espacios comunitarios. Pero me parece que también tiene que ver con que estamos muy acostumbrados a lo conocido y a la manera en que las cosas ya están construidas, entonces las pensamos de por sí limitadas. Pero, o sea, hay realidades que en realidad sí se pueden corromper. Me gustaría traer como a discusión un ejemplo que es en Barcelona, sin ir más lejos. Se volvieron a apropiar de algunos centros de manzana en el distrito del Ensanche, que son las famosas manzanas con, bueno, no sé, quizás ubican de lo que estoy hablando, Sí, claro. pero tienen un centro de manzana muy definido y cierta densidad y alturas homogéneas dentro de la misma manzana. Y hoy en día se hicieron algunos experimentos en los que se planteó el centro de manzana como un espacio verde público. Y lo mismo, antes Barcelona tiene un gran problema con lo que es el efecto de la isla de calor, y hay muchas veredas que son prácticamente todas de cemento, y en cierta manera se volvió reversible. Literal, se retiró ese cemento y se volvieron a plantar parches verdes que hoy en día vuelven a ser usados y son espacios verdes dentro de la trama superurbana, pleno centro. En ese sentido, quizás si les interesa pueden ver el plan verde del 2020 que sacó el ayuntamiento, que está muy bueno. Entonces, bueno, básicamente para cerrar, me parece que hay realidades urbanas que se pueden corromper. Y como decías, Nacho, también, las terrazas verdes se pueden reincorporar en Buenos Aires, pero me parece que hace falta más, todavía más, que solo la propuesta arquitectónica, sino que es más importante en cierto sentido que haya una decisión política para que eso se implemente, y en ese sentido creo que estamos muy lejos, así que me parece importante que ustedes también sigan traccionando eso desde la práctica privada y esto de estar pensando cómo la ciudad podía ser mejor y priorizar más los temas ambientales. Genial. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante. Si en todo caso después quedemos conectados a través de Juan, me parece interesante la mirada. Y nada, me sumo un poco al aliento ese. Digo, nosotros, en gran parte de todas las iniciativas que estamos tratando de hacer, muchas veces de irrupción, digo, hace muy poquito es que nosotros como licenciados en paisajes que podemos participar de concursos de espacio público como autores. Digo, una cosa que es que en Buenos Aires todos los parques fueron históricos, fueron pensados por paisajistas y hasta hace muy poquito no podíamos de vuelta presentarnos con un espacio público. Entonces, hemos ido generando un montón de batallas en la escena civil y pública. También los licenciados en paisaje hemos consolidado una primera asociación, digo, de donde sale también estas participaciones en otras áreas gubernamentales. Y después desde el concurso hemos sido bastante agresivos con muchas de estas miradas, ¿no? Y en esto traigo a la charla a Monobloc, que son amigos también, muy amigos nuestros, amigos de Juan. Con ellos a través de los concursos, en distintas escalas, concursos que han sido también en lugares muy densos de la ciudad, o lugares, digamos, también periféricos al río, o al riachuelo incluso, hemos estado siempre tratando de caer con propuestas que incomoden al jurado. Y la verdad que afortunadamente así fue. Digo, cuando proponíamos abrir un río, nos ponían dentro del jurado a un ingeniero civil que se dedicaba a entubar arroyos. Cuando proponíamos generar una máquina ambiental en la zona sur de la ciudad para empezar a ver qué sucedía con el riachuelo, nos dijeron,
chicos, acá queremos un parque con pasto y árboles. Entonces, es difícil, pero de alguna forma creo que hemos sido medios ninjas en el paso del tiempo y hemos ido tratando de atacar a la escena pública desde todas las maneras posibles. Como decías vos, desde lo privado. Digo, Escape aparece como un ciclo de charlas que ya van 10 números, 10 ediciones, y ha pasado gente muy, muy importante, interesante sobre todo, y apareció como una reacción a que nos habían echado en su momento de la universidad. O sea, estábamos en la Universidad de Buenos Aires dando clases en la materia de proyecto y nos quedamos fuera por un episodio político también. Así que a partir de eso apareció Escape, que fue una oportunidad para empezar a repensar el territorio. Y lo último, para cerrar esto, nosotros generalmente tenemos como un área también a través de Escape de laboratorio, que si bien a veces es difícil operar en la ciudad constituida, nos parece interesante hacer algunos ensayos en algunos satélites a la ciudad. Hemos hecho experiencias en la selva, digamos, de Santa Cruz de la Sierra, que es una selva amazónica, o en las sierras de Córdoba, esto lo voy a contar en mayo, que tiene que ver con una ciudad salvataje, una aldea de salvataje. Y hemos hecho, digo, hoy estamos repensando a través también de algunos sistemas educativos con la Cátedra Diegues y el Ciervo de los Pantanos, el Parque Nacional del Ciervo de los Pantanos, cómo la universidad puede empezar a pensar algunos dispositivos que están allí y que tienen la problemática del conurbano, digo, ¿no? Así como el microcentro tiene sus problemas, todo el territorio tiene como su coyuntura territorial puesta ahí. Así que de esta forma, nada, gracias por el comentario y seguiremos en curso. Milagros, ¿querías recomendarnos algo? Según tu comentario. Milagros Grosso. ¿Puedes abrir el micrófono? Ahí está. No, nada, bueno, yo estoy desarrollando mi tesis de arquitectura sobre la integración de la naturaleza en el paisaje urbano y, bueno, en los edificios, en la arquitectura. Y hace poco, buscando bibliografía, descubrí a una arquitecta que me pareció muy interesante, que se llama Jimena Martinioni, que habla sobre la ciudad-paisaje en Latinoamérica y presenta diferentes proyectos de reconversión. Así que nada, lo quería recomendar porque me parece que tiene un punto de vista muy interesante. Genial, genial. Sí, buenísimo. Jimena es una gran amiga nuestra. A veces colaboramos con algunas piezas editoriales también. Claro. Así que no sé si estará viéndonos ahora, pero le mando un saludo. Sí, está en plot número 12, en la revista Plot 12, así que nada, la verdad está muy bueno y tiene... ¿Cómo? Perfecto. Tiene varios libros que la verdad que son súper interesantes. Qué bueno. Súper. Te juro que nos dedicaríamos mucho tiempo y termino con dos. José Valente dice si es que es posible esta aplicación que hablas en villas. Súper interesante el tema. Sí, donde la densidad es mayor y... Vamos a tener que hacer un tercer capítulo. Sí, sí. Tercer episodio. Si quieres lo podemos dejar como estas preguntas para ir medio mechando para la próxima charla, no sé. Sí, porque lo único que voy a decir, hemos estado trabajando, hemos hecho una experiencia editorial hace ya un año con un equipo interdisciplinario en el cual estaba también Monobloc. Hace ya había un equipo de trabajadoras sociales y de psicólogos e hicimos una suerte de manual como estrategias para el diseño del espacio público en áreas en situación vulnerable de toda la Argentina, con lo cual era una especie de kit de uso para los municipios a partir de una mirada de las ecorregiones, o sea, desde la ecología como problema ambiental en los asentamientos, digo. Genial. No sé si Ignacio Duque, creo que es, ¿puedes preguntar algo? Contigo. Sí, ¿se escucha? Sí. Hola Ignacio, también soy Ignacio, pero de La Rioja, de acá del interior del país. Hablaron un poco sobre, te felicitaron, también te felicito, antes que nada, sobre cómo la estás pechando, digamos, desde lo privado, desde tu trabajo, desde tu particularidad. Lo que te quería preguntar yo es cómo podría hacer para que esta movida se pueda afianzar en el ámbito académico, digamos, aprovechando que acá en todo el país tenemos educación pública y, bueno, yo soy estudiante de arquitectura,
y nos mal acostumbran a ver la arquitectura como algo meramente objetual, hasta en materias como paisajismo, en mi caso, por ejemplo. Nos hacen trabajar no de la manera que vos la planteás, sino, digamos, algo más convencional, por así decirlo. En todo lado creo que pasa eso. Sí, pero, Sí. así que bueno, la pregunta sería esa. Muy buena, muy oportuna. Sí, está buena la pregunta. Y está bueno que compartamos la misma problemática, porque la verdad que a nosotros un poco nos pasa y nos pasó lo mismo. La verdad que no sé, hay un fenómeno que por lo menos se da, por lo menos en Buenos Aires, lo estamos tratando de construir, que es que en los últimos años han aparecido muchas movidas como muy de garage, digamos, ¿no? Como por fuera de las instituciones, digo, así como apareció Escape un día y estaba al lado de la Galería Monambiente, hoy apareció el espacio disponible de los BAC, apareció el Open House en un momento, y empezaron a aparecer un montón de movidas, algunas en unas terrazas, otros en unos espacios que había, y me parece que era todo como autogestionado, con lo cual nosotros en eso somos un poco punks, o conservamos cierta esencia adolescente todavía de intentar hacerlo nosotros mismos. Digo, si la institución no cambia, porque en general las universidades y más las nacionales y las públicas tienen sus dinámicas y sus tiempos, son como grandes máquinas, me parece que muchas veces la inteligencia estaría en que las instituciones puedan de alguna forma incorporar a estos mundos de garage, a estas bases, que las metan dentro de la currícula académica. Nosotros hemos estado trabajando también hace un año en ver de qué manera generamos como esta porosidad en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Como decirles, muchachos, avívense, digo, hay un montón de gente por fuera de las universidades que está produciendo un conocimiento y una experiencia que está vinculado con la calle, que está vinculado con el oficio, que está vinculado con el compartir, que está vinculado con otras nuevas formas de leer la realidad y administrarla, y no se están dando cuenta. Y en la universidad siguen pensando la casa según las leyes del Corbu, ¿viste? Entonces, me parece que de a poco esto ha ido, por lo menos en el caso de Buenos Aires, presionando la institución, y en los últimos años en los talleres de arquitectura ha aparecido, por ejemplo, el taller de A77, de Gustavo y de Lucas. También ha aparecido Adamo Faiden, tuvo en su momento su taller, apareció el taller Nación también de Pablo Ferreiro, con esta mirada como política de la arquitectura. Y este año en el cual nosotros estamos colaborando aparece la Cátedra Diegues, ¿no? De Tristán. Entonces son todos episodios donde de pronto los que estábamos todos escuchando la misma música en nuestras bandas, algunos empezaron a empezar a colarse y entramos al sistema. Digo, hoy creo que tenemos que tener casi como una inteligencia ninja o virósica, ¿no? En un punto trayendo un poco a esto, perforando los espacios y generándolos con total legitimidad desde nuestros lugares. Así que Genial. la movida depende de nosotros. Genial. Tengo dos. Uno más. Me gustaría que Clara Salleras se está conectando. Clara, ¿estás ahí? Me parece genial, me parece muy oportuno el comentario que ella hace y me gustaría que lo escuche Nacho. Así que dale, y todos. Hola, se me salió del grupo. Nada, lo que estaba opinando era más que nada porque yo hice una tesina hace poco, más o menos con toda esta problemática de que la ciudad, en mi opinión, está fragmentada como en, por así decirlo, 3 escenarios. Serían la infraestructura, el monumento del paisaje, y a partir de todo lo que fui leyendo, me pareció interesante el texto Territorios de Solá Morales, que habla como de no solo el terreno baldío, por así decirlo, sino como el terreno en desuso o espacios que hoy no están bien utilizados y, por así decirlo, resignificarlos. Y nada, es un texto que habla de, qué sé yo, todo el desarrollo de todas las ciudades, cómo fueron planificadas, o cómo estos espacios quedaron en desuso. ¿Me escucha bien? Sí. Nada, como todos estos espacios que fueron quedando en el olvido y cómo pueden participar de la ciudad. Y el texto ese, si quieren lo puedo pasar después por link, pues lo tengo en un drive. Genial. Nada, está bueno eso, que también pone como muchas opiniones sobre
cómo resignificarlos creando como distintos paisajes urbanos. Nada, también como todo el estudio de cómo nacieron los parques, que al principio eran estos terrenos que también en un principio habían quedado baldíos, por así decirlo. Y nada, era un poco eso. Súper. Más allá del terreno baldío, tener en cuenta el mal uso de los espacios también, los no lugares que hay en la ciudad. Sí, total. Y traigo a colación un tema más, que es el tema de que este año Escape va a estar desarrollando, que es el territorio social. Ujú. Nosotros en los diversos proyectos hemos ido también trabajando con equipos de trabajadoras sociales, de sociólogas, de antropólogas. Algunos por ahí son algunos de los colectivos que por ahí conocen, que están trabajando sobre la cuestión del urbanismo y el género, como la Ciudad del Deseo. Los pueden seguir en Instagram. Pero en varios casos, digo, está bueno también como empezar a sumarle, digo, más allá de que hablamos de baldío como una cuestión botánica pura y una investigación casi de una materialidad, traer también como la dimensión social de las cuestiones, ¿no? Que me parece que sobre todo para el espacio público hoy en día es la otra parte, me parece, de los temas que hay que empezar a conversar. Genial. Terminamos con Correa, creo que Correa dice ahí. Sí, dale. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ¿qué tal? Muy bueno lo que están exponiendo todos. Creo que retomando un poco de lo que decía el muchacho de La Rioja, hay por suerte, ¿no? Hay como una tendencia de que la construcción del espacio profesional, de eso que estaban comentando, de que se estaban promoviendo de hacer las casas de mejor y demás, como que se está cambiando ese paradigma, y el espacio tiene como esa función heurística, ¿no? Como que la casa o lo que fuere que se proyecta es un lugar estimulante en donde los individuos descubren los mejores usos para esos lugares, ¿no? Como algo más indeterminado. El espacio y ya, que es lo que creo que hay que basarse en este momento. Y entrando como en una cuestión como eterna también de una discusión del interior-exterior, ¿no? Que vuelvo a repetir, el paradigma creo que ya está cambiando, gracias a Dios, y se entiende como un todo, pero ¿qué entiende Bulla, digamos, o cuál es la reflexión en cuanto a esa importancia de entender el interior-exterior, como, no sé, yo me imaginaba cuando vos estabas hablando al principio de la propuesta con IR Arquitectura, no sé, como un arquetipo, como entender el jardín como un arquetipo de arquitectura, cómo es eso artificial, lo de la vegetación, o mal llamada vegetación a la naturaleza, manipulada por el hombre, que es lo que nosotros podemos crear, cómo interviene Bulla en todo esto, y en qué preciso momento deberían intervenir, y cuándo son llamados para intervenir. Bueno, varias preguntas. Voy a ver por cuál arranco. En realidad, es el tema del adentro y el afuera, o el público y el privado, son una serie de binomios que la verdad que a nosotros nos atraviesan en casi todos los proyectos, y en múltiples también dimensiones, ¿no? Puede ser pensado desde la unidad doméstica mínima, con esto que recién mencionaba sobre repensar el sistema del balcón y resignificarlo. Y voy a contar un pequeño ensayo o una pequeña investigación proyectual que hicimos a modo de regalo, pero que por ahí ejemplifica algo, ¿no? Javier Agustín Rojas, que es un amigo, que es un fotógrafo también de arquitectura, un día nos llama para intervenir lo que es el balcón de su atelier, de su oficina, de su estudio, que está dentro de un edificio de Adamo Fayden, en Buenos Aires, sobre la calle Bonpland. Entonces, lo que ellos querían era como nada, que Bulla le dé como una mirada sobre qué podían hacer en este lugar, que para los que no lo conocen es una unidad casi de un único ambiente, con un balcón que casi duplica esa superficie, y que hacia la calle tiene como toda una malla con un sistema como de ventanas que se abren, ¿no? Como una herrería que uno puede cerrarse todo o volver a abrirse. Entonces,
un poco lo que pensábamos como nuevo tema, como nuevo buffer a los balcones, era ¿qué pasa si pudiésemos como reprogramar el ecosistema que antes charlábamos, esto de la pampa, la barranca y los bajos del río, como si pudiésemos como reprogramarlo en un ecosistema vertical en el edificio de Adamo Fayden, ¿no? Que esto de alguna forma responde a condiciones de asoleamiento del edificio, que no es lo mismo estar en el piso 9 que en el segundo, porque uno tiene viento, tiene sol, y el de abajo tiene el agua húmeda que vino de abajo, tiene menos asoleamiento. Y por otro lado, en este caso puntual, pensábamos cómo empezar a darle como un resignificado a estas ventanas que se abren y se cierran de los balcones, ¿no? Entonces, pensábamos que si configurábamos estos parches o este ecosistema seleccionando las plantas que atraían a mariposas, podíamos dotar a todo este sistema de balcones que se abren y se cierran como unos dispositivos donde uno puede dejar abrir y que entre una mariposa monarca, que ponga sus huevos y sus gusanos, y cuando uno quiere las vuelve a dejar salir, ¿no? Entonces, nos parecía que en este caso del edificio de Adamo Fayden, cobraba sentido una cuestión ambiental de interacción como experiencia con toda esa naturaleza. Después voy a las preguntas que eran un poquito más como concretas. Lo mejor que decimos es, cuando interviene bulla de la mejor manera, es cuanto antes mejor. Es como cuando nosotros podemos hacer, como en el caso de ir, poder pensar ya pensar el edificio en el minuto cero todos juntos, y que cada uno vaya de alguna forma pinchando sus inputs, nos parece que esa es la parte más interesante de todo el proceso, ¿no? Porque vamos a la vez que diseñando y tirando ideas, aprendiendo todos y construyendo un nuevo lenguaje propio, ¿viste? Para ese lugar. Así que cuanto antes entremos a trabajar mejor, porque el proyecto tiene desde su génesis metida en todas estas variables que hablamos antes del código, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Sí, claro. Súper. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. La verdad que nos quedaríamos hablando todo el tiempo. La verdad que hay muchos temas que son importantes. Y lo bueno de esto es que nos vamos con preguntas. Creo que eso es lo más importante. Más que eso. Sí. Así que aprovecho para dar una pequeña cuña. Marcelo Fayden va a estar con nosotros próximamente, así que podríamos también preguntarle sobre el edificio Bonpland, que seguramente va a hablar de él. Así que, bueno, para que estén atentos a las redes y sepan cuándo va a ser. Así que te agradezco, Nacho. Un abrazo a todos. Bueno. Estén atentos a las siguientes jornadas. Van a estar arquitectos de Paraguay, de Chile, el próximo martes. Así que únanse a conocer otras cosas y lo que está pasando en Latinoamérica. Así que les agradezco. No se olviden que también de esto vamos a sacar un pequeño texto al final. Ojalá podamos darle a todos un PDF. Así que, bueno, sus contribuciones son importantes. Gracias, y bueno, los esperamos el jueves para los que están inscritos en MoArcs, y bueno, nada, un abrazo a todos, gracias de verdad. Nos vemos, Juan, cierro con un comentario, nos vemos sí. el 5 de mayo también. Bien, sí, es verdad. Hacemos episodio 2, vamos a hablar de cuestiones más territoriales, del ecosistema y de la naturaleza como a otra escala, para después volver a terminar de hablar de la ciudad.